अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, sus ángeles envían bendiciones al profeta, oh vosotros los que creéis, invocad también bendiciones sobre él y saludadle con el saludo de paz. Este versículo nos deja claro, elucida que Allah Ta'ala envía bendiciones y saludos al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, y también los ángeles le están pidiendo bendiciones y saludos para él. Cuando esta es la situación, esas gentes que utilizan alegaciones y se ridiculizan o intentan parar el triunfo de este profeta, no pueden ser nunca, van a poder tener éxito, porque esas personas que acusan al santo profeta y le insultan, se mofan de él, ridiculizan y piensan que van a triunfar, estos planes y estos esfuerzos a la vista de este querido profeta de Dios, el sallallahu alaihi wasallam, no le puede hacer ningún daño, y para el objeto para el cual Allah Ta'ala envió al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con la ayuda de Allah Ta'ala continuará en el futuro, y en esta época, para conseguir este objetivo, Allah Ta'ala ha enviado al discípulo fiel del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nos vuelve a enseñar las verdaderas enseñanzas del Islam. Por lo tanto, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al que Allah Ta'ala le envió para todas las épocas, para todos los pueblos,
También Allah Ta'ala le ha provisto de los medios, le ha puesto de sus medios, sus gracias, y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, los oponentes de él no han triunfado en el pasado ni lo van a hacerlo hoy. Este es el decreto de Allah, y para ello, para un verdadero musulmán un verdadero musulmán no debe preocuparse, porque el rango del santo profeta Muhammad, con algún esfuerzo material se le puede hacer daño. Es verdad que el trabajo que Allah Ta'ala ha puesto a un verdadero musulmán es que, como Allah y sus ángeles, para reconocer el rango de este profeta, le envían saludos y bendiciones, vosotros también a este último profeta debéis enviar el durud, que son los saludos y las bendiciones. Esa es la obligación de cualquier musulmán, y es que dar entre los que van a participar para hacer triunfar este mensaje, siguiendo lo que dice Allah Ta'ala y sus ángeles, hay que enviar durud, invocar bendiciones y enviar salutaciones al santo profeta. Hace unos días en Francia ocurrieron unos eventos donde los que se denominaban musulmanes entraron en una oficina y mataron a 12 personas. A este respecto, en el pasado sermón dije a los Ahmadis que empezaran a invocar el durud. Con estos asesinatos no se va a conseguir el triunfo del Islam, sino que se va a conseguir enviando durud sobre el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. También expresé mi temor de que podían darse situaciones contrarias y se podían esperar por estas gentes, porque al reaccionar en contra han vuelto a publicar caricaturas que de nuevo han dañado nuestros sentimientos, y cualquier musulmán debe sentirse herido por ello. ¿De qué ha servido este terrorismo? Hace 2 o 3 años este periódico, esta revista, debido a esta publicación, la mala reacción de los musulmanes volvió a avivar el fuego. El mundo occidental, muchos líderes del mundo occidental criticaron esta publicación, y muchos gobiernos dijeron que no permitiremos a nuestros periódicos que publiquen este tipo de caricaturas. Pero después de lo que pasó la semana pasada, algunas personas que se denominaban sensibles y responsables y líderes han dicho que apoyan a esta revista, y de distintas partes se les han dado millones de dólares como ayuda. Este periódico, que tenía unos 60.000 ejemplares, decían que a lo mejor se iba a cerrar ya, iba a quebrar.
Debido a este mal comportamiento de los musulmanes, este periódico se llegó a publicar en un día, en una semana, se hicieron más de 5 millones de copias, y ahora los que estiman que es posible que este periódico se le han dado otros 12 años más de lo que se había dicho que iba a durar 6 meses. Es decir, este ataque en muchos países no solo ha dañado las enseñanzas del Islam, sino que ha resucitado a un enemigo muerto. Ojalá que estas organizaciones musulmanas que perpetúan atrocidades en nombre del Islam entendieran que el amor hacia el Islam podía atraer a la gente en el Islam. El Islam nos invita a la paciencia y no hay otra religión que pueda compararse con ella. La gente materialista está ciega en los temas de la fe. Por un lado, las palabras del profeta no solo se burlan de él, sino también se burlan de Dios. Si respondemos con ignorancia a la ignorancia de estas gentes, cometerán aún más ignorancia. Por lo tanto, Allah Ta'ala dice que en lugar de entrar con ellos en discusiones, separaos de ellos, no entréis en debate con ellos. No os sentéis en sus reuniones, no sentéis con ellos, eso es lo que el Corán nos prohíbe, eso es lo que no os produce el pecado, sino que cuando uno hace un acto malo y luego ellos al responder así empiezan a burlarse de Dios o empiezan a burlarse del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, empleando palabras malsonantes o de alguna palabra malsonante que sea empleada, la gente que actúe así también están participando de este pecado. Por lo tanto, un verdadero musulmán debe evitar estas prácticas y dejar todo con Dios, que es lo que nos ha dicho, que es que cuando volváis hacia mí, entonces se mostrarán las consecuencias de estas acciones, porque algún día tendremos que volver hacia Él. Y Allah Ta'ala les dirá entonces qué es lo que hacían. Hoy el enemigo del Islam, en vez de utilizar la espada contra el Islam, utiliza estos juegos sucios e intenta que a la enseñanza del Islam y al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam intentan dañarle. Cuando Dios nos dice que Allah y sus ángeles envían bendiciones sobre el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos explica un principio, y es que estos planes no pueden dañar el estatus del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque nuestro trabajo es que en lugar de entrar en responder a esta gente, tenemos que enviar darud, es decir, bendiciones y salutaciones al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si cumplimos con esta obligación, habremos cumplido con esta responsabilidad. Aquellas gentes que estaban en contra de esta publicación vulgar, después de este ataque se pusieron a su favor, y es que
La libertad de expresión es un derecho que tienen todos, pero hay personas equilibradas, justas, entre ellos que, hablando del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han desestimado estos insultos del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y han dicho que son responsables los editores. Por ejemplo, el fundador o el cofundador de Charlie Hebdo, cuyo nombre que se llama Henry Russell, dijo que estas imágenes que publicaron en esta revista eran provocativas, y es la razón por la que dijo que esto estaba en contra de nuestra política, decía el cofundador de esta revista. Y es lo que dice Azur, que el Papa también ha dicho que hay un límite en la libertad de expresión, y es que cada uno diga lo que le viene en gana, porque hay una dignidad en cada religión y es necesario respetarla y no hay que atacar a la dignidad de ninguna religión. Dijo que si, estaba dando un ejemplo, si una persona cercana a mí que organiza mis viajes, si insultara a mi madre, dijo que reaccionaría dándole un puñetazo, y tiene que esperar que yo haga esto, que le pegue un puñetazo. Esta forma nos dice, lo que está diciendo es que las responsabilidades de quien ha provocado, ha hecho una reflexión profunda. Los musulmanes no deben reaccionar de esta forma inapropiada. Hoy día los medios de comunicación tienen mucha influencia y son los responsables de crear fuego, apagar fuego, o de crear o parar las disputas. Después, esta es la primera vez que después de este incidente en United Kingdom, en Londres, se nos ha preguntado a la comunidad Ahmadía y también en otros lugares respecto a este asesinato, y les hemos dicho que no tiene nada que ver con el Islam, y expresamos nuestras condolencias, pero debe haber también unos límites en la libertad de expresión, porque si no serán culpables aquellas personas que atacan los sentimientos de los demás. Se habló en la prensa, aquí en UK, en Sky News, News 5, BBC Radio, LBC, BBC, Leeds y London Live, y luego Fox TV, CNN, en los periódicos de Canadá, de Grecia, Irlanda, Francia, algunos periódicos de Estados Unidos. Se han hecho también interviews en la televisión y se ha llevado el verdadero mensaje del Islam a través de estos medios. También hubo un interview de Amir Saab y del Imam Atal Mujib Rashid Saab, también en Estados Unidos, Canadá y Francia. Nuestros representantes fueron a la televisión y también en los periódicos, y se les entrevistó en los estudios. Los periodistas publicaron nuestros artículos en sus respectivos periódicos. En general se ha cumplido tanto en UK, en Canadá también, para llevar el verdadero mensaje. En Canadá hay un periodista que dice que yo les pregunté que la comunidad Ahmadía es una comunidad muy pequeña, pero a pesar de ello
ha habido una cobertura de esta noticia muy alta. ¿Cuál es la razón, siendo una comunidad tan pequeña y que nos han intentado llevar el verdadero mensaje del Islam? Es el decreto de Allah que el verdadero enfoque de las enseñanzas del Islam va a ser a través del discípulo devoto del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es por lo tanto nuestra responsabilidad, y como he dicho en el pasado sermón, cada Ahmadi debe transmitir este mensaje en su área de acción y debe hacer entender que esta reacción solo va a generar más disputa. Y en la situación actual, con la situación actual del mundo, si se prende fuego, este fuego se propagará por los 4 sentidos y que no podemos controlarlo. Por lo tanto, no debemos mal actuar, porque podemos atraer el castigo de Dios ni provocar reacciones erróneas. Los Ahmadis tienen un trabajo muy grande, y es que debemos seguir en lo que Allah Ta'ala nos ha dicho, y es que, creyentes, vosotros los que creéis, invocad también bendiciones del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y saludadle con el saludo de paz. Es para los creyentes, hasta donde él pueda, debe intentar enviar el darud sobre el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Por qué? No debemos preguntar por qué. Según cada uno tiene su fe y el conocimiento de la religión, también empieza a ver los beneficios, empieza a comprender los beneficios de las injunciones, pero también conseguir el conocimiento es parte de las enseñanzas del Islam. Y tenéis que intentar conseguir este conocimiento. Para conseguir el contacto con Allah Ta'ala hay que avanzar hacia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nos ha dicho que debemos aprender para que con la sabiduría empezamos a atender y no estemos a la espera de que aprenderemos poco a poco. Cumplir las ordenanzas de Allah y entender el porqué de esas enseñanzas, debido a que cuando entendamos la razón, entonces será cuando podamos ponerlas en prácticas. Ahora, bajo este prisma, voy a leerles algunos hadith y algunos dichos del Santo Mesías Prometido que hablan del Durud Sharif y que hablan de sus beneficios. Nosotros, sobre el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, decimos que tenemos mucho cariño, y debido a este cariño nuestros corazones se resquebrajan cuando sobre el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se emplean palabras malsonantes o de alguna manera se le acusa de hechos que no están relacionados con él. Pero ¿cómo vamos a beneficiarnos del Durud? Abdullah bin Mas'ud sallallahu alaihi wasallam dijo que el día del juicio la persona que esté más cerca de mí será aquella la que me envíe más bendiciones, Durud. Por lo tanto, si queremos tener un verdadero amor al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y queremos estar cerca de él, se consigue enviando Durud. Hazrat Anas
radiyallahu ta'ala anhu relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que en el día del juicio, en ese día tenebroso, el que estará más protegido será aquel el que haya enviado más durud sobre mí. Para mí era suficiente que Allah y que los ángeles enviaran durud sobre mí, pero Dios les ha dado una oportunidad a los humanos para que puedan enviar durud sobre mí. Luego, hablando de cómo hacer una verdadera oración, Hazrat Abdallah bin Ubaid relata que estaba al lado del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vino una persona y hizo una oración, y al hacer la oración dijo: Allahumma gfirli warhamni. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que persona, tú que estás rezando, has hecho oración muy rápido, cuando tú reces, debes glorificar, alabar a Dios, luego enviar durud sobre mí y luego suplicar a Dios para lo que necesitas. Vino otra persona y habló de las alabanzas de Dios y envió el durud sobre el santo profeta. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que tu persona que has rezado, ora porque será aceptada tu oración. Hazrat Abdullah bin Amr bin As relata que escuchó al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decir que cuando escuches al muazzin llamar a la oración, repite esas oraciones que él dice y luego invoca durud sobre mí. La persona que invoca durud sobre mí, Allah Ta'ala le muestra 10 veces bendiciones. Para mí debéis buscarme como mediador, porque es un estatus en los rangos del paraíso y será solamente dado a un siervo, y espero ser yo el que para mí pide una intercesión. Para él se le permitirá esta mediación de mi parte. Por lo tanto, cuando uno pide el durud, también es necesario para la aceptación de la oración y para el perdón de los pecados. Hazrat Umar, Dios esté contento con él, dijo que la oración se suspende entre la tierra y los cielos, y hasta que no se envían durud sobre el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ninguna parte de la oración va hacia arriba, hacia Allah. Para pedir el durud, el santo Mesías prometido nos dice, escribiendo a un seguidor, que usted esté muy atento invocando el durud, y como para uno desea bendiciones para su querido, con esa misma sinceridad y con esa misma humildad, uno debe pedir bendiciones sobre el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y con mucha insistencia. Y en esta oración no haya nada simulado, sino que debemos que sobre el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam haya una verdadera amistad y cariño, y en verdad, con la sinceridad del alma, se pidan esas bendiciones sobre el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que están inherentes en el durud, y es una persona, es un signo personal que uno nunca se canse ni tampoco tenga algún interés personal, que no haya un interés egoísta, y sea solamente para que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam reciba bendiciones de Dios. Hablando de la sabiduría del durud, dijo que aunque el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no necesita oraciones de nadie, como está escrito en el
en el hadith de que le bastaba con el durud de Allah y de los ángeles, pero hay una profunda razón, y es que una persona que desde su corazón pide beneficencia como muestra de cariño a esa persona se sumerge en él. Es decir, si alguien desea bendiciones debido al cariño que tiene sobre alguien, debido a este cariño profundo que tiene sobre alguien, se vuelve parte de la persona a la que quiere. Por lo tanto, la beneficencia que se da a la persona para la que se invocan bendiciones, también se les dan a la persona que está invocando las bendiciones. Y como las bendiciones de Dios sobre el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam son ilimitadas, por lo tanto el que envía durud, que lo hace por el cariño hacia el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, también él recibe ilimitadas bendiciones. Pero estos instantes de fervor espiritual son pocos, y son los que tenemos que potenciar. Dice en otro lado que nuestro sincero profeta sallallahu alaihi wasallam, miren ustedes su sinceridad y su fe, que luchó contra cualquier maldad, tuvo todo tipo de dificultades, pero no le importó, y esta sinceridad y fe es por la que Allah Ta'ala dijo que Allah y sus ángeles envían bendiciones sobre el profeta, creyentes, invocad bendiciones en él y saludadle con el saludo de paz. De este versículo muestra que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sus actos eran de tal forma que Allah Ta'ala no empleó ninguna palabra especial y no empleó algo que lo describiera. Podía encontrar alguna palabra, pero no las empleó, sino que sus buenas obras no. Este versículo no se ha empleado para otro profeta. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía esa sinceridad y pureza, y su práctica a la vista de Dios era tan querida que Allah Ta'ala para siempre dijo que a partir de ahora, como agradecimiento, la gente debería enviar durud sobre el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. También dice que es un medio de la aceptación de las oraciones. Dice que el cariño hacia el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para renovar este cariño y para crecer en el cariño hacia el profeta, en cada oración hay que hacer el durud para que esta oración se acepte, haya algo constante. El durud, que es una fuente, hay que repetirlo, pero no como un hábito, sino teniendo en cuenta la gracia, las bondades del santo profeta Muhammad, y para elevar su estatus y su éxito. Como resultado, alcanzaréis la aceptación de la oración mediante sus frutos dulces y deliciosos. El santo Mesías prometido dice que esta época, qué bendita es, que Allah Ta'ala en estos días, solo con su favor, está hablando el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
que en estos días, solo por su favor, para manifestar la grandeza del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha determinado que desde lo desconocido se establezca una misión. Quiero preguntar a aquellos que tienen compasión por el Islam y que tienen un respeto y una consideración en sus corazones, que me digan que ha habido una época peor para el Islam, donde se haya abusado y se haya mostrado tanta falta de respeto sobre el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que se haya blasfemado tanto sobre el Santo Corán. Y luego, viendo a los musulmanes, me siento muy dolido y a veces me siento ansioso de que no ha quedado más que un sentido de desgracia. ¿Acaso el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam este honor no tenía Allah Ta'ala algún plan para establecer una misión para que se parara el abuso sobre estos? Es decir, pregunta el Santo Mesías prometido que no, Allah Ta'ala no iba a reaccionar desde el cielo. Nos dice que levantaos, coged las escopetas, empezad a matar, sino que para esta dignidad era necesario establecer una corriente celestial, y para callar la voz de estos oponentes del Islam debemos mostrar la pureza del Islam y no mediante las balas. Por eso, cuando los ángeles, Dios y los ángeles invocan bendiciones sobre el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en este momento de abuso, es cuán necesario es, y Allah Ta'ala lo ha hecho mostrar en la forma de esta comunidad. Por lo tanto, es aún más nuestra responsabilidad que enviemos más durud sobre el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nos ha dicho que he sido enviado para que la dignidad del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la vuelva a restablecer, y la verdad del Santo Profeta Muhammad, del Santo Corán, la muestre al mundo. Por lo tanto, recitar el durud debe hacerlo todos los ahmadis para que entendamos el objeto de la venida del Santo Mesías prometido. Tenemos que decir, obedecer la voz de Allah Ta'ala, y ese cariño hacia el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam merezcamos que podamos enviarlo. No solo a través de manifestaciones se puede mostrar este cariño, que es lo que hacen otros que no son de la comunidad, sino hoy cada Ahmadi debe enviar cientos de miles de bendiciones con el dolor de su corazón sobre el Santo Profeta Muhammad para que llegue al cielo. Este durud tiene mucho más efecto que las balas de las metralletas. Explicando más este tema, cómo debe recitarse, dijo: hablando a uno de sus seguidores, que deben tener en cuenta que cada acción debe estar libre de un ritual. No basta una costumbre, y que salga de la profundidad del corazón, que se limpie uno de la tradición, y el cariño que salga del corazón, que salga con toda su fuerza. Por ejemplo, no hay que recitar el Durud Sharif como la gente, como un loro lo hace, ni tampoco tiene ninguna sinceridad sobre el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni buscan bendiciones para él de Dios, sino que antes de recitar el durud, antes de empezar a recitar el durud, deberemos pensar
que el nivel, digamos, de intensidad hacia el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es que una persona no haya es decir, que no ha habido nadie sobre el que haya tenido más cariño. Es decir, haya un cariño sobre el Santo Profeta de tal forma que en el corazón no pueda pensar que haya habido alguien antes del Santo Profeta que pudiera atraer tanto ni pueda venir en el futuro, o que va a venir una persona en el futuro que dé más cariño y que establezca una religión, y todas las dificultades que pasaron, todo ocurrió en el pasado. Todas las dificultades que fueron en el pasado o las que puedan surgir, en el cariño del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam debemos estar listos para sufrirlas, y no hay ninguna dificultad donde el corazón se pare, ni ninguna orden donde el corazón diga que no la voy a hacer, ni haya algún amor que sea mayor que él. Cuando esta fe se establezca, el durud que salga de la lengua debemos recitarlo para que todas las bendiciones completas desciendan sobre el Santo Profeta Muhammad y sea una fuente de bendición para toda la humanidad, y que se muestre, debe hacerse con la profundidad del corazón, como uno en el momento de la dificultad uno pide delante de Dios, o incluso más, y no quede una parte ya propia de que por ello yo tendré algún rango espiritual. No hay que enviar durud para ver por el objeto de tener alguna recompensa, sino que solo debe ser para que las bendiciones de Allah desciendan sobre el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que su belleza se muestre hacia el mundo, hasta el final, y se necesita esa continuidad para que no haya nada en el corazón que permita enviar más cariño. Entonces eso es cuando uno se libra de esa tradición o costumbre y sale de forma espontáneamente del corazón. Escribiendo a uno de sus seguidores, a otros seguidores, el Santo Mesías Prometido, dice: haced la oración del Tahajjud y repitan las oraciones. Hay muchas bendiciones en el Tahajjud. La pereza no lleva a nada. Una persona perezosa no tiene peso. Dice Allah Ta'ala en el Santo Corán, dice que en cuanto a los que se esfuerzan en nuestro camino, en verdad los guiaremos por nuestras sendas. El durud, el mejor, es el que sale de las palabras del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y cómo lo recitó el Santo Profeta. Estas palabras que salen de una persona piadosa tienen una bendición
Por lo tanto, debemos entender que el que fue el jefe de los piadosos y el que fue el comandante de todos los profetas, estas palabras que salieron de su boca, qué benditas debieron ser. Por lo tanto, este es el durud más bello. Debe ser recitado con sinceridad, con amor, con humildad, y debe ser recitado durante ese tiempo hasta que se desarrolle un estado de inspiración, de profunda convicción y de discernimiento. Que Allah Ta'ala nos ayude, que Allah nos haga que seamos merecedores de ello. Hay muchos de nosotros que pedimos durud y se pide con mucha piedad en el corazón, y Allah Ta'ala muestra estos signos, que Allah quiera que enviemos, que esta gente crezca en la comunidad, cuyo beneficio a nivel de comunidad también existirá. Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu, me gustó mucho una fórmula en la que él lo hizo, y es una forma que quiero presentarles. Cuando al invocar bendiciones sobre el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se muestra un nuevo beneficio, y para el triunfo de la comunidad es un paso más. Dice que cuando pedimos para otros es de alguna manera una forma de elevación. Cuando enviamos el durud, se eleva el estado del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y también incrementa el estado de bendiciones nuestro, porque ellos, al recibir este beneficio, nos llega a nosotros. Por ejemplo, cuando uno dice, cuando Allah Ta'ala nos ha llamado, nos ha dicho que Allah le da bendiciones al santo profeta, y luego esas bendiciones nos llegan a través de él. Por lo tanto, cuando invocamos el durud y Dios eleva el estatus del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y ciertamente Dios dice al santo profeta que este regalo viene de este creyente. Esto inspira al santo profeta a orar y hacia nosotros, y como por sus oraciones Allah Ta'ala nos da una medida de sus bendiciones. Respecto a mí, dice Musleh Maud, que cuando voy a la tumba del santo Mesías prometido, primero envío bendiciones sobre el santo profeta Muhammad, hago oración sobre el santo profeta Muhammad, y luego sobre el santo Mesías prometido, y pido que, oh Allah, yo no tengo nada que te pueda presentar como regalo a estas personas sagradas. Todo lo que tengo, no tengo ningún beneficio de ellas. Tú tienes todo, por lo tanto, te pido, hazme un favor y dame un regalo en el paraíso que ellos no lo hayan recibido nunca. Y me preguntan, oh Allah, ¿de quién ha venido este regalo? Cuando Allah Ta'ala les dé el regalo, preguntarán que este regalo de quién ha venido. Y cuando Dios les diga de quién ha venido, entonces pedirán para esa persona. Y de esta forma el estado de la persona se eleva. Está aprobado del Corán y el Hadith. No puede ninguno denegar que las oraciones a los que han fallecido les dan algún beneficio. El Sagrado Corán nos llama la atención de que cuando una persona te dé un regalo, tú debes regalarle algo igual
como mínimo con lo que él te ha dado. Según el versículo del Santo Corán, cuando nosotros pedimos al Santo Profeta Muhammad o sobre el Santo Mesías prometido y invoquemos Durud, Allah Ta'ala, como resultado de esta oración, les dará un regalo. Nosotros no sabemos qué bondades hay en el paraíso, pero Dios las conoce. Por eso cuando pedimos, oh Dios, dale al Santo Profeta Muhammad un regalo que no haya recibido nunca antes, es casi seguro que cuando se le dé el regalo, Allah le informará de quién es. ¿Cómo puede ser que después de conocer permanezca callado y esa persona no envíe, y él no envíe de su alma, se postrará ante Dios y dirá, y ahora tú dale un mejor regalo? De esta forma, esta oración es revertida a la persona que está invocando el durud y es una fuente de elevación de su estatus. Este es el cual, sin el cual no puede, sin ser una idolatría, podamos tener un beneficio tanto personal como comunal o nacional. Esta es una forma que, como he dicho antes, hay formas de progreso de la comunidad. Si la comunidad triunfa y cuando haya más gente que mande Durud sobre el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, también hay gentes que me preguntan que Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma barik, ¿por qué están separadas? En la gramática, as-salat Allahumma salli ala Muhammadin significa que Allah eleva el nombre del Santo Profeta en este mundo y da éxito a su mensaje y dale permanencia y perpetuación de su Sharia. Mientras que en la vida futura acepta su intercesión para su umma e incrementa su premio y recompensa. Luego, la segunda parte es, hay un hadith donde dice Allahumma barik ala Muhammadin. Significa que, Allah, establece el respeto, la grandeza, la gran gloria y la santidad que tú has destinado al Santo Profeta, establecela y dale eternidad y perpetuale. En resumen, salli, Allahumma salli significa, o se pide para el triunfo y perpetuar su Sharia y para la umma, para que reciba la bendición de su intercesión. Y Allahumma barik es la oración para el honor, la grandeza, la gloria y la santidad para siempre del Santo Profeta. Que Allah Ta'ala nos ayude a recitar el durud en el verdadero sentido y que podamos alcanzar la cercanía de Dios, que merezcamos su cariño y allí, en el cariño hacia el Santo Profeta, siempre progresemos y sirvamos para extender su Sharia. Que según la enseñanza del Santo Profeta Muhammad terminemos las peleas en el mundo, que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de ello. Voy a leer dos funerales en ausencia: Maulvi Abdul Qadir Delvi, Darvesh de Qadian, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Era hijo del Dr. Muhammad Sahabi
Molvi Fazal participó en distintas partes en Qadian y durante un tiempo fue Naib Nazre Ala, Nazram Jaidad, Qazi Silsila, auditor, secretario de Bishti Makbara, Naib Sadr Ansarullah. Dastane Dervesh escribió una revista, se publicó en 2003, dice que Hazrat Mirza Muhammad Isaac Saab en el Majlis Ahmadiyya solía recitar el hadith y me dijo, vete a Egipto para conseguir más conocimiento, y me dijeron que el que no tiene dinero para hacer un pasaporte a Egipto, ¿qué va a hacer? Cuando fui a Mir Saab, se lo conté y vi que Molvi Sher Ali Saab en un sueño, y me dice Abdul Qadir Misr. Se lo conté a Mir Saab y la casualidad es que era la época de la Segunda Guerra Mundial y yo fui por parte de la comunidad, me uní al ejército y también nos daban vacaciones, y al llegar a Egipto, allí para conseguir unas vacaciones, luego me fui a Roma. A la derecha había un hall y me dijo la gente que una vez el Papa da un discurso. Era el lunes, fui a aquel auditorio y la gente estaba escuchando, y el Papa habló sobre la paz y pasó cerca de la gente. Cuando volvía, yo al pasar le extendí mis manos. El Papa me extendió las manos y paró, y le di un mensaje de Islam y volví, le hablé de la venida del Mesías prometido y que Mirza Ghulam Ahmad Qadiani dice haber sido. Yo lo he aceptado, acéptelo usted. Hizo llegar este mensaje al Papa. Al escuchar estas palabras se puso contento, y luego se juntaron gente y empecé a predicarles y les dije que quería saludarle, y comenté a Khalifa Sani ahí está escrito en el Tarikh Ahmadiyyat. En esto explicó los hechos de cómo Dios aceptaba la oración. También tuvo la oportunidad de hacer el Hajj. Tienen 3 hijos y 4 hijas, y todos están viviendo fuera. El mayor es Islam Nuri Saab, ha trabajado en distintas áreas dentro de la Jamaat. Era el primer hijo, y su mujer había muerto hace tiempo, y las hijas le dijeron que viniera a Alemania, pero dijo que no volváis a decirme algo así. Siempre vivió solo en Qadian, y al final decía, fue un dervish hasta el último momento, era Musi, y dice que Dios le eleve y que a sus hijos Dios les dé también, les eleve espiritualmente. El segundo es Mubaraka Begum Sahiba, esposa de Bashir Ahmad Sahibzadi de Qadian. En enero de 2015 falleció en Alillahi wa inna ilaihi raji'un. Su padre era Wali Shafi Ahmad Saab Moda. Hazrat Muslim Maud, siguiendo sus instrucciones. Después de la partición era difícil casarse en Pakistán, y se casó en India, y encontró su marido. Era una mujer
muy fiel a la oración. Durante la época del dervish estuvo soportando cualquier tipo de dificultad. Ahora, con la ayuda de Dios, las circunstancias eran muy difíciles. Antes, en Qadian, tenía una relación muy estrecha con el califato. Tiene un hijo que es Wakil Ala Tariq-e-Jadid en Qadian y es el Sadar de Fazl Umar Press. Es también consagrado. Era Musi. Que Allah Ta'ala también le eleve su rango y que su familia continúe no solo en el Ahmadiyyat, sino que triunfen o vayan progresando en el Ahmadiyyat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.